Hola, Mi cámara. También lo escucho. Ah, ¿lo desactivaste? No lo escucho, hermano Daniel. ¿ahí sí o no? ¿Me Así, escucháis? ahora sí. Bendición, hermano Daniel. Dios le bendiga grandemente. Igual, pues ¿cómo está usted? Aquí bien, gracias a Dios, firme y adelante, con alto y bajo, pero ahí Dios me tiene firme. Hay que seguir Ah, adelante. bueno, Sí, para Dios nada es imposible, así que seguir adelante. Eh, amén, pues, amén. amén. Eh, ¿Y Araceli cómo está? ¿Cómo? Oh, Araceli, ¿está conectada bien? Sí, no sé si le conversé que te tuvo en parálisis Sí, facial, sí, pero está mucho mejor. De repente se me va, no sé si en el video pasado del anterior se dio cuenta un poquito que sí, se me sí. mueve, ahí se me mueve mi boca, pero de repente hablo bien, de repente hablo mal, pero todo se lo dejo a Dios, así que estoy tranquila. Así que Bueno, suele suceder, pues yo tengo el mismo problema también. sí, sí, sí. eh, eh, ¿Cómo está, hermano Gabriel? ¿Me escucha bien? Ahí, en la nieve por allá, ¿no? ¿Me está escuchando bien, Gabriel, o no? Por ahí, está al aire libre, Gabrielito.
Ahí, a ver si fijamos bien el... Hermano Cristian, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, Lo voy a escuchar por acá porque ando manejando, pero quiero igual escucharlo. qué bueno. Sí, ando con mi señora acá, igual. Qué bien, pues. ¿Cómo Hola, está, ¿qué tal? hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ánimo? ¿Mucho frío? Sí, hace mucho frío. ¿Está bien el Mire, ánimo? mi hermano Gabriel, que está allá en Coyhai, que en la nieve, ahí está tratando de conectarse. Oh, qué frío. Yo no, esta parte igual la hace los días martes. Claro, los días martes estamos tocando el libro de Efesios Ah, ya, y estamos en el capítulo 1 del libro de Efesios. ya, Y los días lunes tocamos lo que es Filipenses claro. y el día jueves es Job, Job. el libro de Job. Estamos en el capítulo 18 para la próxima semana, o sea, para el Claro, jueves, sí. De Job. el libro de Job. 18 y 19. Muy, muy buenos los textos que vamos a tocar. Esto es lo que iba a tocar de los matrimonios va a ser el próximo lunes. El Jueves. lunes, sí, el lunes. Ah, Así que invitamos a ambos dos, pues. sí, ahí Sí. vamos a estar. Así que para que participemos y ustedes puedan también tener su opinión acerca de su matrimonio. ¿Cuántos años de casado Ya. llevan ustedes? 6. 6. años. Cumplimos hace poquito 6 años. Ya, El 10 de julio. El 10 de julio cumplimos 6. el 10 de junio. Sí. Están recién empezando, ¿no? Con nosotros la batalla. Sí. Yo llevo 33 Oh, años. Son como 3 Harto. minutos, güey. Sí. como 3 minutos. Ya me Bajo el acordé agua. del. Claro. No, no, son muy especiales, sí. Pero vamos a tocarlo eso el día lunes. Va a estar muy interesante el tema. Llevamos los mismos años, pastor. Yo llevo 33 años casada, me casé a los 17 años. ¿No es? Mire, Eh, Llevamos hartos años con mi esposo. Lo voy a invitar el lunes. bueno, muy bien. Sí. Anda pidiendo. Muy bien, entonces vamos a tocar el capítulo 1 del libro de Efesios. 1 del libro de Efesios. No sé si ustedes tienen alguna petición especial, hermanos, que quieran tocar. ¿Alguna petición de oración? Yo por fortaleza, pastor, por mi salud y mi familia, Ya, más por mis hijos. Tengo 4 hijos, bueno, los 3 mayores y Paulo, que él camina conmigo, pues tiene 14 años mi hijo, eh, y por él igual, por, por, eh, por fuerza, que Dios le dé la fortaleza hasta la adolescencia y que siga adelante, que siga los caminos de nuestro Señor, que es lo más maravilloso para él, así que siga adelante él, porque no hay otro camino mejor que el de Dios. es la edad más complicada, la adolescencia. Muy bien, vamos a orar entonces por sus hijos. ¿Alguna otra petición? Yo igual me gustaría eh, pedir una petición por mi hijito que tiene TEA y Ya, él, bueno, sufre harto de su guatita, está súper hinchado y ahora último con la con el tema de la pandemia ha estado bien irritable, así que estamos eh, eh, viendo todos los días con él
su proceso de continuo de tratar de adaptarse a la situación que está, porque estaba yendo a clase a una escuela especial. Ya. Pero ahora ha estado bien, se irrita harto, nosotros ahí tenemos que estar, se autoagrede también él, se muerde su brazo, tiene sus pataletas, porque tenemos 2 hijos. Él está tiene trastorno de espectro autista, y gracias a Dios mi último hijo, el segundo, bueno, él nació gracias a Dios sanito. Ya. Pero el primero, con él seguimos luchando todos los días, pues pasa por momentos tranquilos y otros momentos en que está bien irritable, y estuvo justo antes de la pandemia, le estaba haciendo bien el ir a esa escuela especial, y ya después ahora ha estado encerradito nomás, y Ya. como que le ha costado harto. ¿Cómo se llama él? Simón Simón. Beltrán. Muy bien, vamos a orar por Simón entonces. Hermana Loreto. ¿Está por Sí, ahí? hermano Daniel. Sí, por aquí estoy Muy bien, hermana, que Dios le bendiga. corriendo. Le vamos a dar el privilegio de orar por Simón, el hijito de nuestro hermano Beltrán, Ya, sí, estaba ¿ya? escuchando. Y los hijos de nuestra hermana Susana también. Perfecto. ¿Uno es Por favor. adolescente, entendí, el de la hermana Susana? Sí, Son adolescentes, ya son grandes, ya ellos. Ya. Que Dios haga un cambio, que Dios les toque su corazón. Amén, Amén. Sí. amén. Y del Amén. hermano Beltrán, su hijito tiene TEA, dijo, ¿cierto? Tiene 4 años. Tiene 4 años. 4 añitos, ¿y cómo es que se llama? Se me olvidó. Sí, Simón Beltrán. Simón. Ah, Simón, sí, ya. Por Simón Sí. vamos ahora. Ya. entonces, Enseguida, hermano Daniel. por favor. Dios del cielo y de la tierra, te alabamos en esta tarde nuevamente por juntarnos con nuestros hermanos, por dar este tiempo, Señor, de enseñanza. Nos inclinamos delante de ti, Señor, y te pedimos a ti, venimos delante de ti a darte gracias primero que nada, Padre amado, y a invocar tu nombre, Gloria a Dios. y a decirte, Señor, que eres el más importante en nuestras vidas, y a decirte, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Sí. Padre Santo, y por eso queremos llevar nuestras alegrías, nuestras tristezas delante de ti, nuestras peticiones, Señor, y queremos entregar las peticiones de mis hermanos delante de tu trono en esta tarde, Señor, las peticiones de mi hermana Susana por sus hijos. Ella decía que solo el pequeño de 14 la acompaña, Señor, y oramos por sus hijos mayores para que puedan también volver a ti. Si han escuchado de tu palabra, Señor, inclina sus corazones, Señor, a ti, Padre amado. Tu palabra dice, vuélvenos a ti, nos volveremos, Señor. Y yo te ruego, Señor, por ellos, para que este sea el tiempo de salvación para ellos, Señor. Y por su hijo que la acompaña, oramos para que usted fortalezca su vida, usted guíe sus pasos, Señor, que no se aparte de ti, que todo lo que esté aprendiendo en este tiempo se establezca en su corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que usted lo guarde del mal y lo guarde del maligno también. Guárdale de toda influencia, Señor, mundanal para los jóvenes, para los adolescentes, que es tan fuerte, Señor. Padre amado, y que él pueda caminar en tus pasos, Señor, firmemente, que no se desvíe de tu presencia, Señor, de tus caminos, Señor. Y oramos, Señor, para que mi hermana pueda tener la confianza, Señor, Amén. también, que si los he entregado delante de ti, tú harás en los minutos, Señor, en tu tiempo, Señor. Tú tienes, Señor, un tiempo para ellos, para también atraerlos delante de tu presencia, Señor. Amén. Padre amado, gracias por los hijos que nos das. Amén. Gracias Amén. por los nietos que tienen algunos de mis Amén. hermanos, Señor, como mi hermano Amén. Daniel. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque
nos permites ser padres, ser abuelos, y eso es solamente tu bendición y tu gracia. Amén. Oramos, Señor, también por Simón, Señor, y te lo presentamos delante de ti. Señor, tú conoces a Simón, tú le creaste en el vientre de su madre, Señor. Tú conoces la familia Beltrán, conoces su padre, su madre, sus hermanitos, Señor. Padre amado, y oramos para que primeramente su papá, su mamá puedan tener paz en su corazón. Sí, Puedan, Señor. Señor, saber que tú estás allí para todo lo que ellos necesiten, Señor. Padre amado, ellos son estos padres especiales que tú le diste a Simón, Señor. Yo sé que ellos pueden con este desafío porque tú se los diste, Señor. Padre amado, y fortalece la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, de la familia, fortalece sus corazones, Señor. Padre amado, que no se cansen, Señor, quita el cansancio de sus vidas, Señor. Pon paz, Señor, en el hogar, tranquilidad, para que Simón también pueda estar, Señor, pueda también tener esta tranquilidad, Señor. Oramos por él, Señor, por su sistema nervioso. Oramos por él, Señor, para que tú seas en su vida, mi Señor. Padre, toca su cuerpo, Señor, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Señor amado, Señor, transformar todas nuestras situaciones, Señor. Hemos visto tantos milagros tuyos, Señor, y sabemos que cuando nos presentamos delante de ti, Señor, tú intervienes, Señor. Oramos, te pedimos tu bendición para él, Señor. Padre amado, oramos por sus hermanitos, Señor, también, para que tú seas por cada uno de ellos, Señor, en esa familia, y el gozo tuyo pueda reinar en este hogar, Señor. A pesar de las diferentes circunstancias, Señor, ellos puedan saber, Señor, que tu presencia está con ellos, Señor, y que tu voz es nuestra fuerza, Señor. Gracias, Padre amado. Oramos por Simón, lo dejamos delante de tu presencia, Señor, y pronto que su adaptabilidad en el hogar, Señor, saca su estrés, Señor, que tiene en su corazón de no poder salir, Señor, de no poder quizás jugar afuera, de no poder ir a los colegios, Señor. Padre, son estos tiempos especiales. Padre, los dejamos delante de ti, Señor, y confiamos, Señor, en ti, que tú harás, Señor, en cada familia, Señor, porque nosotros necesitamos, Padre amado. Gracias por este tiempo, lo encomendamos también en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador amado. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Vamos a tocar el tema entonces de Efesios capítulo 1, el plan eterno de Dios acerca de la salvación. Es el plan maestro de Dios para la salvación del ser humano. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 1. Yo lo voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Tenemos un capítulo muy interesante que realmente debemos tomarlo con mucha claridad. Nosotros estuvimos tocando un poquito, recuerdan, hablábamos de lo que es este plan maestro que el Señor tiene se propuso para salvar al hombre. Está el bosquejado desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Tenemos como la salvación pasada, del versículo 7 hasta el versículo 12, tenemos la salvación presente, y del versículo 13 hasta el versículo 14 como la salvación futura. Usted lo ve de la otra manera, como lo hemos estado tocando también. En el versículo 3 hasta el versículo 6 tenemos la elección de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, este es un tema bien especial, el que Él nos haya escogido, de que Él nos haya elegido antes de la fundación del mundo. Es un tremendo privilegio de que cada uno de nosotros deberíamos prácticamente tenerlo tan claro en nuestro corazón, en nuestra mente, de que en una cantidad de hombres y mujeres que tenemos hoy día, de millones y millones en el mundo entero, a Dios le plugo darnos esta tremenda oportunidad o tremendo privilegio de ser seleccionado, escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Esto es un privilegio muy grande que Él se propuso para cada uno de nosotros. ¿Se ha puesto a pensar en algún momento en este privilegio de ser llamado, de ser escogido por Dios, de ser seleccionado por Dios? Antes de que usted naciera, antes de que siquiera usted aprendiera a discernir lo bueno y lo malo, ya estaba en la mente de Dios. Ya estaba en la mente de Dios. Y en base a aquí, Él nos escogió. ¿En base a qué? ¿Cuál es la base de esta elección? Si usted ve los versículos que siguen, nos escogió en Él, en Cristo.
Cristo es la base de esta elección divina. El momento de esta elección, ¿cuándo fue? ¿En qué tiempo fue esta elección? Según el versículo 3 y 4, el tiempo fue antes Antes de la de la fundación fundación del mundo, ¿o no? Antes de ¿Qué la dice el fundación. versículo 4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Amén. Muy bien, entonces, ¿cuándo nos escogió Él? ¿En qué Antes de la- tiempo nos escogió? No cuando usted ya estaba caminando con una Biblia bajo el brazo. No fue allí. No cuando usted estaba sentado en una iglesia ya cantando los primeros acordes de un himno o tocando los primeros acordes de un himno, sino antes, antes de que todo fuera creado, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. ¿Y para qué nos escogió Él? El propósito de la elección. para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos, muy bien. ¿Qué es la palabra santo? ¿Qué implica la palabra santidad? ¿Será como apartado o algo así? Apartado, apartado. Por lo general pensamos en una persona santa como una persona casi que ni habla, está ahí como una estatuilla a veces, ¿no? Pero no es eso el significado de una vida de santidad. Una persona santa es una persona que está en movimiento, una persona que está manifestando lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, Paciencia, paciencia, benignidad, a ver, vamos por partes. Primero, amor, amor, paciencia, gozo, Paciencia. paciencia. De esa es la que nos sobra a nosotros, ¿no? ¿Nos falta paciencia? paciencia, Muy bien, ¿qué más? Bondad. Bondad, Mansedumbre. mansedumbre. Esa palabra mansedumbre, ¿qué implica? ¿Qué significa la palabra manso? ¿Es usted manso? ¿Es usted mansita? No. ¿Ah? No, No olvide que el texto allí en el libro de Mateo 5 hay una bienaventuranza, dice, dichoso, feliz los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, los mansos. La palabra manso quiere decir fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Ese ímpetu que tiene ese caballo que está en el potrero con una fuerza increíble, pero a la vez esa fuerza puede ser controlada de una forma tan especial que hasta un niño puede montar en ese caballo. Con toda esa energía, con toda esa fuerza, ese animal podría despedazar a ese niño. Sin embargo, llegó a controlar toda esa fuerza, toda esa energía, después de haber sido domado, obviamente,
y quedó mansito, y hasta un bebé puede estar arriba del animal y no lo va a dañar, porque controlada, fuerza controlada. Y nos falta de eso porque no controlamos nuestro ímpetu de repente. Pero el texto dice manso, mansedumbre, templanza, fe, el fruto del Espíritu. Y eso tiene que manifestarse en una vida de santidad, como el texto lo viene mencionando. O sea, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y ahí está esa palabrita para. Esa palabrita para está indicando el propósito para el cual fuimos seleccionados, para el cual fuimos escogidos, para ser santos, no santos enmascarados, sino santos reales, santos que se mueven en medio de un mundo lleno de maldad y Tengo que una podemos duda. brillar nosotros a través de ello. ¿Sí? Hermano Daniel, tengo una duda. ¿La mansedumbre tendrá que ver con el dominio propio? ¿Será lo mismo o se parecen o se asemejan? Claro, el dominio propio es tener como el control también de uno mismo, de sus pensamientos, de sus emociones, de todo, ¿ya? La mansedumbre es controlar tu fuerza, tu ímpetu, pero el dominio propio es controlar todo lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones mayormente. Y nos cuesta controlar esa parte. La mansedumbre es como controlar la fuerza que nos lleva a hacer cosas. Jesús dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor tenía toda la fuerza como para dejar a un ejército romano tirado en el suelo con una sola palabra. Pero él controló todo de ímpetu. Y llegó a la cruz. Él se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es ser manso. Cuando tú tienes toda la energía para contraatacar y para defenderte, pero te quedas allí controlando toda tu furia, todo tu enojo. Lo controla a tal grado que, aunque te den una bofetada, tú eres capaz de poner la otra mejilla. O sea, mansedumbre es eso. Jesús hizo porque a él le golpearon, lo escupieron y todo, y sin embargo él no reaccionó, no se defendió en ningún momento. Eso es mayormente mansedumbre. Y el dominio propio también es casi lo mismo, es control de todos tus pensamientos, de todas tus emociones. Dominio propio. Templanza también, que una persona muy, muy controlada. Y fe, que también es parte importante de una vida de santidad. Eso es el fruto, no dice los frutos, porque el fruto es uno solo, pero con 9 sabores. Amor, gozo, paz, mansedumbre, fe, templanza, y contra todas esas cosas, ¿no es cierto?, no hay ley prácticamente. Porque eso te lleva a llevar al terreno práctico de lo que está pidiendo, o sea, el propósito por el cual fuiste
elegido. No es que tú eres elegido, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, así que vas a ser salvo sí o sí. La evidencia de que estás dentro de ese plan es ese deseo de vivir una vida de santidad, ese deseo de afiatarte a Dios cada día. Nace esto en ti. Es profundo. Cuando tú pecas, cuando nosotros fallamos delante de Dios, hay un dolor en nuestro corazón por haberle fallado. A veces una mentira, a veces un mal pensamiento, a veces una palabra grosera. Son cosas que al creyente, al hombre que fue escogido, que fue elegido, le van a afectar porque está dentro del plan de Dios. Por eso la elección es como el plan de salvación que Dios determinó para con nosotros antes de la fundación del mundo. Pero en el presente tenemos lo que es el plan, la redención. Y eso lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? La elección, Dios es el que escoge, Dios es el que elige, pero luego tenemos la redención que también tocábamos la semana pasada, ¿no? Que habla del tiempo presente, lo que Cristo hizo y está haciendo hasta el día de hoy, redimiendo al hombre por el precio que pagó en la cruz del Calvario, casi 2020 años atrás aproximadamente. Él pagó ese precio para que usted y yo pudiéramos ser redimidos. Y luego viene, ¿no es cierto?, lo que es el plan de Dios, el plan eterno de Dios de salvación en cuanto al futuro, lo que Dios Espíritu, el Espíritu Santo, que es Dios también, ¿no? Nos sella para recibir, ¿no es cierto?, esta herencia. Llegamos a ser propiedad de Dios a través del sello del Espíritu Santo, para recibir todo lo que Él nos ha prometido. O sea, la salvación pasada es la elección, la futura, la presente, la redención, la obra de redención, y el futuro, la obra del Espíritu Santo, la Trinidad obrando en este plan maestro de Dios. Y es como si Pablo estuviera cantando un himno con su estribillo ahí en el versículo 6, que dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, versículo 12, para la alabanza de su gloria, versículo 14, para la alabanza de su gloria. Es realmente un maravilloso texto que debe aburrirnos a nosotros el deseo de acercarnos, de afiatarnos a Dios con todo nuestro corazón por este tremendo privilegio. Ahora, ¿de qué el Señor nos ha? Porque si bien es cierto, ya nosotros hemos sido elegidos por Dios, y la base es Cristo de esta elección, el tiempo pasado, el propósito, una vida de santidad, el propósito, ser adoptados hijos de Él, la razón de esta elección. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios, qué razón tuvo para salvar? ¿Alguna razón por la cual nos salvó? Pues? ¿Hay alguna razón o no? Según lo que ustedes ven en ese capítulo. ¿Por amor? Según el ¿Ahora? de su voluntad, ¿Cómo? según el puro afecto de su voluntad.
La única razón, mire este niño, ¿no? La única, puede que le estuvieran soplando por ahí, no, pero la única razón es el afecto de su voluntad, nada más, nada más. Él lo dispuso así y es cumplir el afecto que él sentía por nosotros, no lo podemos explicar en palabras y nadie lo ha podido explicar y yo creo que lo vamos a lograr entender cuando estemos en la presencia del Señor, en su presencia, cuando salgamos ya de esta tierra con un cuerpo glorificado. Recién allí vamos a entender estas verdades tan sublimes, pero es solamente por puro afecto de su voluntad y nada más, y nada más. Ahora, ¿cuál es el propósito final de esta elección? Tenemos cinco razones, 5 puntos importantes que debería para ver para esta elección, ¿cierto? Primero, en la base de la elección. Segundo, el tiempo de la elección. Tercero, el propósito de la elección. Cuarto, la razón de la elección. Y quinto, propósito final de esta elección. ¿Cuál es el propósito final de la elección de Dios? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Es el propósito final. Lo menciona 3 veces. ¿Y en qué versículo lo menciona eso? En el 6. En el 6. 6. En el 12. 12. Y en el 14. Muy bien. Lo menciona y lo hemos venido estudiando, bueno, en otro estudio, en otros capítulos, en otros libros de la Biblia, que cuando algo se menciona 3 veces es porque de suma importancia y hay que prestarle toda la atención y ajustarse a los requerimientos que se están mencionando a través de esos tres dichos de la misma forma, porque aquí dice para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Es como decir, de cierto os digo, santo, santo. Y Pablo lo menciona en algunas ocasiones también, en el capítulo que estuvimos tocando de Filipenses, cuando dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, y lo menciona 3 veces. Cuando se menciona esto 3 veces, es porque hay que prestar mucha atención. Entonces, ¿cuál es el propósito último por el cual usted y yo hemos sido elegidos? Hemos sido redimidos y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito último? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Eso debe ser la mayor motivación de nuestro andar diario como hijos de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pensar que todo lo que yo haga, todo lo que yo me proponga hacer, tiene ese propósito. Yo tomo decisiones, esas decisiones tienen que traer alabanza y gloria a Dios. Porque para eso fui elegido, redimido y sellado. Amén.
Amén. ¿Usted ha sido elegido? ¿Elegida? Amén. 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 ¿Y ha sido redimido? Amén. Amén. ¿Pero qué es la redención? El perdón de los Sí, pecados. también un poco. ¿Ah? Y el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Muy bien. Él es como, la redención es como volver a comprar, volver a comprar lo que era tuyo. Por ejemplo, nosotros fuimos elegidos por Dios. Ya está, eso está claro, somos propiedad de Dios. Pero mientras andábamos en este planeta, nosotros caímos, nuestros padres cayeron, nosotros caímos y todos llegamos a ser esclavos. Hay tres fórmulas o tres formas o tres medios para llegar a ser esclavo. Se puede ser esclavo de tres formas. En primer lugar, por nacimiento, porque nació dentro de una familia y esa familia estaba toda esclavizada, por lo tanto todos los que nacen en esa familia llegan a ser esclavos. La segunda forma es por aquellos pueblos también que eran tomados prisioneros y llegaban a ser esclavizados. Todo el pueblo llegaba a ser esclavizado cuando perdía una guerra, cuando estaban frente al enemigo totalmente derrotados. Llegaban a ser esclavizados. Pero también puede llegar a ser ese esclavo por causa de alguna deuda sin pagar. Cuando una familia pedía un préstamo y después no tenía cómo pagar ese préstamo, tomaban como esclavo a uno de los miembros de esa familia. Y a veces tenían que todos los hijos llegaban a ser esclavos por causa de que la deuda también era muy grande y los padres no podían pagar esta deuda. Yo me recuerdo un caso en el libro de Reyes, cuando la viuda vino a pedirle a Eliseo que por favor le ayudara porque su esposo había muerto y el acreedor, el deudor, el que le había prestado el dinero, estaba reclamando su pago, estaba pidiendo que le cancelara la deuda y si no, se iba a llevar a sus hijos. Tenía que entregar los hijos como esclavos. Y Dios usó a Eliseo de una forma especial que produjo un milagro y con eso ella pudo pagar su deuda y pudo salvar a su familia. En la vida igual, nosotros somos esclavos de esas tres formas. Como creyentes tenemos que entender esta verdad. Usted nació como esclavo porque nacimos en una familia que ya estaba esclavizada. Adán y Eva pecaron y todos somos descendientes de Adán y Eva y ellos ellos al pecar quedaron bajo la esclavitud de ese pecado y todos nosotros pasamos a ser esclavos por nacimiento, pero también llegamos a ser esclavos porque el enemigo nos invadió y nos hizo prisioneros de todo lo que nosotros hacíamos en el mundo. Éramos esclavos de todos los deseos, de la vanagloria y de todo lo que este mundo ofrece, estábamos prácticamente esclavizados allí. Pero también por deuda.
Todos nosotros éramos esclavos del pecado y al ser esclavos del pecado, obviamente se produce una deuda. ¿Y cuál es esa deuda? Según Romanos 6:23, ¿qué dice? ¿Recuerdan el texto? 23. La paga, Del La paga pecado. del pecado El es pecado. muerte. la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la deuda que usted y yo teníamos? ¿Cuál era la deuda? La muerte, güey. La paga del pecado es Es muerte. muerte, güey. Es muerte. Usted y yo lo único que merecíamos era morir por causa de nuestro pecado. Porque eso es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en el paraíso. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Mm. De todos los árboles que están en el huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente vas A morir. a morir. A ¿Y morir. qué es lo que hizo Adán? Comer. ¿Qué es lo que hizo? Comió, pues, comió del fruto. Pero ¿quién le dio el fruto? Eva. Eva, ahí está Eva. Ahora, ¿podría librar a Adán? Total, ¿fue Eva la que le dio el fruto? No, porque la orden estaba para todos. El día que tú comas, tú eres responsable, Adán. El día que comas de ese árbol, vas a morir. Independiente quién te lo haya puesto en tu mano. Independiente de eso, tú eres responsable de tus decisiones. Y tú tomas la decisión, vas a tener las consecuencias. Y las consecuencias van a traer realmente resultados a veces que no son muy agradables y que no fueron agradables para toda la humanidad. Porque aun cuando el Dios eterno nos había elegido antes de la fundación del mundo, el engaño vino y quedamos prisioneros. Quedamos esclavizados. Por nacimiento, quedamos esclavizados Y la Mondi, se fue la Mondi. por la deuda que teníamos. Pero ahí necesitamos a un redentor, pues. Entonces, Cristo nos redime, nos compra. Es como cuando usted va a la casa, a la tía rica, ¿no? Y empeña una joya. Para rescatar esa joya, usted tiene que pagar el precio con el que se comprometió para poder rescatar la joya. Y una vez que usted tiene la joya, puede decir, bueno, joya, esta joya ahora es 2 veces mía. Primero porque yo la compré, dice, yo la adquirí, era mía, y luego porque la volví a comprar. Pues. Entonces, en alguna medida, queridos hermanos, la redención es eso. Él nos compró, Él nos perdonó y el precio que usted le costó y que yo le costé a Cristo fue un precio muy alto, muy, muy, muy alto. Puede imaginarse usted allí en una feria, en un mercado, ofreciéndola a usted por cierta cantidad de dinero. Eso es lo que se hacía con los esclavos. Y vale tantas piezas de plata, vale tanto oro. En este tiempo podrían ser 10 millones, 5 millones, no sé cuánto precio pagarían por usted. Pero si usted es un esclavo ya bajan todo y ahí está la apuesta de los que van a comprar.
al esclavo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo vino, dijo, Susana, Cristian, Araceli, Fabiola, Loreto, valen más que todos los tesoros del mundo. No hay dinero que pueda pagar por ellos. No hay dinero, no hay joya, no hay terreno, no hay nada, ni todos los tesoros del mundo podrían cubrir el valor de cada uno de ellos. ¿Y por qué tiene tanto valor usted? ¿Y por qué tengo tanto valor yo? Según lo que venimos viendo. Jesús lo dijo en un momento, ¿qué puede dar el hombre por su alma? El alma vale más que todos los tesoros del mundo. ¿Pero por qué tiene tanto valor? Porque Él nos escogió. ¿Cómo? Porque Él nos escogió. Exactamente. El valor que usted tiene es porque usted fue seleccionado, usted es de un valor incalculable, porque Dios lo escogió a usted y a mí antes de la fundación del mundo. Mira, antes que se crearan los montes, los valles, el mar, el cielo, antes de que se crearan todas las aves, las bestias de la tierra, antes que todo existiera, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. Entonces somos de un alto valor. Por eso el precio tenía que pagarse a través de un alto sacrificio. Y este sacrificio lo hizo Cristo. Él nos redimió, Él pagó el precio, perdonando nuestros pecados, perdonando todos nuestros pecados. Es el precio que se pagó por usted y por mí. Porque la paga del pecado es Muerte. muerte. Porque según el texto, ¿para qué nos escogió Dios? Para buenas obras. ¿Cuál es el propósito? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Pero antes de... Para ser santos. Ser santos. Para ser santos, para ser santos y sin mancha delante de Él. Es el propósito, pero todos nosotros nos desviamos de ese propósito. Todos nosotros. Entonces tuvo que producirse este sacrificio y se tuvo que pagar a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Como dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esto que es tan importante, querido. Según la riqueza de su gracia. El hombre rico puede dar sus riquezas, puede dar de su riqueza. ¿Qué diferencia hay dar de su riqueza y dar según su riqueza? ¿Cuál es la diferencia entre dar de su riqueza y dar según su riqueza? Según la riqueza de su gracia. Por favor. No, es que no escuché la pregunta. ¿Cuál es la diferencia
de dar de su riqueza y dar según su riqueza. ¿Tendrá que ver con lo material y con lo espiritual? Pensemos en lo material, pensemos en este momento en una persona, ya pensemos en dos personas que son muy adineradas, pero uno da de su riqueza, sí, él da de su riqueza, De no un decimos poco, la cantidad, por ejemplo, da de su riqueza, da pero un el otro poco de da según su riqueza. que da proporcional a la riqueza que él tiene. Exactamente, exactamente. O sea, no es lo mismo dar de su riqueza como dar según su riqueza. Y cuando Dios nos da según su riqueza, nos está dando de acuerdo a la proporción que hay en Él. Y lo que en Él hay es de un valor incalculable, es riquezas eternas, eternas. O sea, y si Él nos da según su riqueza, la realidad es que podemos considerarnos los hombres y mujeres más, pero más afortunados en este planeta. No hay otro ser humano, no hay en todo el mundo un ser más afortunado que el Hijo de Dios. ¿Lo ve así usted o no? O a lo mejor estoy usando mucha la hipérbole en esto. Muy hiperbólico. Porque, mira, él nos da según su riqueza. Y todo lo que él es, todo lo que él tiene, todo lo que él es realmente es algo que no, tú no lo, su riqueza tú no la puedes contar, no, son eternas, son inmensurables, son incontables, todo, y según ella, según esa riqueza, él comparte con nosotros sus hijos. Y todo esto, hermano, él lo pone en nuestras manos. Si nosotros entendiéramos, y creo y ruego a Dios que me ayude para poder exponer con más claridad los versículos que siguen a este texto, para poder ver toda la riqueza, todo lo que usted tiene como heredero de Dios, juntamente con Cristo. Lo que realmente somos como hijos de Dios. Que Él nos haya compartido todas de acuerdo a la proporción de su riqueza, es algo realmente glorioso y que debe hacernos sentir a nosotros como los seres más afortunados en este planeta. Más afortunados. ¿Por qué? Porque veamos algunos puntos, pero bien cortito, porque yo tengo harto hoy día, tengo un programa, y se lo voy a decir para que estén orando ustedes también por mí, tengo que ir al campo ahora, en unos 20 minutos más, voy saliendo para el campo porque tenemos que atender a un velorio al campo y mañana al funeral. Y pido a ustedes que me ayuden a orar para que el Señor me guíe y me libre de toda situación compleja que pueda darse por la situación en la que estamos viviendo en este tiempo. Que mi esposa me dio permiso, pero con harta restricción. Entonces tenemos tres cosas importantes aquí. Como muestra el versículo 8, por ejemplo.
según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda Sabiduría e sabiduría, inteligencia. inteligencia. Perdón, sabiduría e inteligencia, lo que menciona también el capítulo, el versículo 7. Sabiduría e inteligencia. El perdón de pecado en toda sabiduría e inteligencia, la redención trae gracia ilimitada de Dios y perdón del pecado de una forma que usted puede sentirse completamente libre, pero no aquella libertad que se convierte en un libertinaje, sino libre para cumplir al propósito final de la elección y la redención y el sello. Y ese propósito es la alabanza de su gloria. Pero mire Romanos 5:20, por favor. ¿5:20? ¿Sí? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la La gracia. Y esto yo quiero que veamos, pero bien detenidamente, cuando tocamos la riqueza de su gracia, que esta gracia sobreabunda en nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Yo quiero que ustedes lean estos versículos, este capítulo completo, ojalá una vez por día. Solamente el capítulo 1 de Efesios. Para que la próxima semana podamos tocar más a fondo el tema de la riqueza de la gracia, la sobreabundancia de la gracia. Bueno, Juan también menciona, el Evangelio de Juan, que él da gracia sobre gracia. Gracia más gracia. También nos habla en Timoteo, esfuérzate en la gracia. Tito 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y así podemos mencionar muchos textos que tocan este tema de la gracia. Pero yo no quiero dejarlo así en forma superficial, ¿no? Yo quiero profundizar un poco más en este tema de la gracia y me gustaría sí que ustedes lo estudiaran, vieran este capítulo, lo leyeran, para que la próxima semana usted también pueda estar participando en esto. Hay algunos hermanos que hoy día no están porque, bueno, me llamaron, me dijeron que no podían porque tenían que salir, otros tenían que ir al médico, y se presentaron varias excusas, pero la realidad es que esto va a estar también quedando como grabado para que puedan estudiarlo después. Así que les pido que estemos orando por el estudio y leyendo el capítulo para ver la próxima semana. ¿Les parece? Amén. Amén. Ahora vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en todo lo que hemos de hacer. La realidad es que el Señor me dé gracias para poder hablarle a la gente allí en el campo. A nuestras reuniones que vamos a tener unas 3 reuniones entre hoy y mañana, para que la palabra también pueda causar efecto en los corazones. Amén. Amén. Hermana Fabiola, ¿usted puede guiarnos en un momento de oración? Amén.
¿Me escuchan bien? Por favor. Amén. ¿Me escuchan bien, hermano Daniel? Amén. Sí. Amén. Ya. Bendito Dios, nos presentamos, Padre, delante tuyo una vez más, agradeciéndote por este hermoso día que hemos tenido. Gracias, Padre, porque nos hemos podido reunir en un mismo sentir, Señor, para poder continuar buscando de ti, buscando de tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por mi hermano Daniel, que dispone de su tiempo, Padre, para poder enseñarnos y guiarnos, Señor, hacia un mayor conocimiento, Padre, de lo que fue y de lo que son tus enseñanzas para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada una de las personas que hoy han podido reunirse también, a cada familia representada hoy, Padre, y también te agradecemos, Señor, por aquellos que vendrán, porque sabemos, Señor, que así como se han ido uniendo, más personas van a continuar llegando y buscando aún más de ti, Señor. Oramos en esta hora también, Padre, para pedirte por el viaje que tiene mi hermano Daniel al velorio, Señor. Rogamos para que tú le protejas de todo mal en todo momento, le cuides y por sobre todas las cosas le guíes con tu Espíritu Santo en todo lo que él tenga que hablar, en todo lo que él tenga que decir, Señor, y también en todo lo que él tenga que callar, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu amor se ve reflejado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos cada día que tú, antes de la formación de todo, nos tenías en mente. Como dice tu palabra, aún no está la palabra en mi boca, Padre, y tú ya la sabes toda. Amén. Gracias, Señor, por considerarnos. Gracias, Señor, porque nos muestras ese amor tan maravilloso en nuestras vidas y permite también que nuestros corazones sean corazones abiertos, corazones moldeables, Señor, a tu palabra y que tu palabra cada día nos enseñe a confiar aún más en ti. Gracias, Señor, por todo. Quédate con nosotros en esta hora. Bendice a cada familia representada, Señor, y que, Señor, tu amor y tu bendición estén todos los días de nuestras vidas con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué les puedo decir? Firmes y adelante con Cristo. Amén. Ahí está Gaby, ¿no es? Ella, bueno, ¿ves? Hola, 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 hola. Hermano Daniel, Cuénteme. no escuché el capítulo para estudiar para la próxima Capítulo semana. 1 del libro de Efesios. Efesios 1. Ah, el que Sí, estamos, en el que estamos, estudiando. sí. Ya. Sí. Ah, Es muy, muy, muy importante. Y si puede ver el capítulo 3 del libro de Romanos también, que le va a ayudar, el capítulo 4, 5, por ahí, yo creo que 3 de podría Romanos. verlo, les va a ayudar muchísimo a entender 3, 4 y esto, 5 de Romano. ¿sí? 3, 4, 5 Romanos. Ya. Le va a ayudar harto a Araceli. Ya, muchas gracias. Que Dios le bendiga muchísimo, muchísimo. ¿Y qué está conociendo esa niña? Ay, ay, ay. Ya, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga muchísimo, muchísimo. Amén. Dios les bendiga Firmes, grandemente. Hola a ustedes. cuídense. Chao, que Chao, Dios les chao. bendiga, hermano. Bendiciones. Que estén bien. Sí. Cuídense. Oren por este Hola, pobre obrero que Abby. va a estar por ahí dando. El Señor Dios lo les use, bendiga, hermano hermano Daniel. Daniel. Amén, amén. Necesitamos mucho de su ayuda. Amén. Hermano Cristian, que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Ahí está. Chao, chao. Chao, hermano Daniel. Chao. Chao. Abigail, chao. Chao.
Chao, chao, hermana Susana, que Dios le Chao. bendiga. Amén. Dios le bendiga. Igual, hermana, que Dios le bendiga muchísimo. Ahí estamos. Paulo Iván Maguía. Paulo, ¿cómo salgo de aquí? Paulo, ven a sacarme de aquí. Mira.